¿Hubo fraude? ¿No hubo fraude? ¿Tú cómo lo ves? Cierta gente intentó meter papeletas allá. Yo digo, ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuando uno va a una entrevista, amigo, uno tiene que cuidarse muchísimo de lo que va a hablar. En el caso de Revolución Ciudadana, y te tengo ya el dato real, estuvieron 185,000 veedores. Declarar fraude en un proceso así es ser irresponsable con la democracia del país. Yo creo que hay 3 errores políticos que comete la Revolución Ciudadana que hoy le cuestan no solamente una derrota, la peor derrota en la historia de la Revolución Ciudadana. El correísmo tiene que renovarse, tiene que buscar otras figuras. Marcela Guiñaga le ves un buen perfil para el futuro, pero Luisa ya no vuelve. Show total en TC Televisión. ¿Un show dices lo de TC? Sí, para mí sí. ¿Fue falso? Para mí es falso. Cuando estuvo Wong de ministro, también un ministro altamente prepotente y todo, Sí, un tipo demasiado. que se le iba los cables. Sí. Si ese es el gobierno que vas a manejar 4 años, no le dura. Under Mamut. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Me encuentro con Juan Carlos Rojas, director nacional del Observatorio de Participación Ciudadana y Control Electoral, con quien vamos a hablar acerca de esta victoria de Daniel Noboa, que tiene más de 10 puntos de ventaja frente a Luisa González. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Excelente. ¿Cómo has pasado? ¿Cómo viste? Estuviste el día de ayer con nosotros también, ¿no? Por supuesto. En el directo. ¿Hubo fraude? ¿No hubo fraude? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a tus amigos o radioescuchas, oyentes y que están en los TikToks, se ha hablado mucho durante, no solo ayer, sabes que durante las últimas 3 semanas al menos se hablaba de un fraude orquestado, ¿no? Entonces se hablaba mucho que el Movimiento Acción Democrática Nacional estaba preparando un fraude. En efecto, hubo algunos ápices ahí. Te pongo el primer ejemplo con el tema del Consejo Nacional Electoral. Se dio paso también a esto de que no se pueda fotografiar la papeleta. Y otro detalle más que me parece importante ahora conversarlo, ya que estamos ya post-elecciones prácticamente, ya no estamos preelecciones. Seguramente se le cuestionó mucho a ciertas normativas. Te voy a poner un ejemplo, Código de la Democracia. No podías traer un artista internacional. Tú dirás, seguramente eso suma o no suma, no sabemos, pero a nivel de balotaje si hay un irrespeto seguramente por Tito el Bambino. Tito el Bambino, también vino el grupo Nietzsche, Caquito, etcétera. Y bueno, que son detalles que pueden irse derivando después de esto, ¿no? Pero sin embargo, pensar que eso motiva un fraude, no. Hay que entender 2 elementos necesarios. Primero es el tema electoral y otra cosa es el tema de votación. Durante la campaña que termina el jueves a las 0 horas, hasta ahí es la campaña electoral. Pero pensar que de ahí, el día sábado, domingo, hay un fraude, ya es hilar muy fino. Te explico el porqué. ¿Por qué? A ver. Mirás, primero el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son quienes resguardan los votos de los ciudadanos. Segundo, no te olvides que existen veedores políticos de las 2 tiendas. En el caso de Revolución Ciudadana, y te tengo ya el dato real, a nivel nacional estuvieron 185,000 veedores. 185,000. Todas las juntas, los recintos, tenían, no uno, amigo, ¿sabes cuántos tenían? ¿Cuántos? 2 hasta 3 veedores. Por ejemplo, colegios grandes, como vamos a ver el caso Quito, Central Técnico, 24 de Mayo, Colegio Montúfar, Mejía, tenían entre 1, 2 y hasta 3 veedores políticos. Entonces, En la misma junta. en la misma junta, te digo, te doy fe porque yo estuve, por ejemplo, visitando algunos de los recintos y en las mismas juntas había 2 del mismo partido político. Imagínate, y aparte tienes uno que estaba controlando interna y externamente el recinto electoral. Ya. Entonces, si tú, después de tener todo ese equipo humano trabajando y no observan irregularidades, porque una cosa, yo hablábamos antes de esta entrevista y te decía, sin duda, habrá que en algún acta no firmó el presidente de la Junta, no firmó el secretario, no firmaron los propios veedores, ojo ese detalle, si no firman, es para después decir, oye, es que hubo fraude. Pero, oye, sí, aún revisando, yo me di el tiempo en la mañana, porque tenía otra entrevista, yo revisaba para tener datos reales, bastante técnicos, información que subió Andrés Arauz, por ejemplo, secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana. Yo revisaba y digo, a ver, en efecto, sí, es verdad, hay actas que no han firmado los presidentes y los secretarios, pero algunas me di cuenta que eran actas borrador. Chuta, O sea, no. a ver, no hay una obligación. O sea, Claro, tú cuando claro. se has trabajado en el CNI, los que sabemos del tema, hay actas borradores y actas ya que son Las definitivas, ¿no? las que se definitivas que son envían. de escrutinio público. Sí, sí. Ajá. Y otras que se dejan incluso en las instituciones educativas, de la Pegadas, parte externa, sí, pegadas sí. para el conocimiento público, que es el nombre correcto. Entonces, a mí alguien me dice, oye, pero es que ahí ha faltado. Sí, seguramente. Yo hasta podría atreverme que
demos de baja esas actas y por ende demos de baja toda la votación, que eso tanto le perjudica al uno y al otro. Ojo a ese detalle, Claro. porque no es que hubo 350 van por padrón, no es que hubo 350 votos a favor de una candidata y 0 a favor de otro. Eso no existió en ningún recinto, recinto. ninguna, no, eso no pasó para ninguno de los dos. Entonces, aún dando de baja todo eso, tendrías como, te voy a poner el peor escenario, 1,000, 2,000 observaciones o votos que pueden ser cuestionables. Estamos hablando de una victoria con algo más de 1 millón de votos. 1.300.000, ¿no es cierto? Más o menos. Sí, hasta que no esté el 100% no me gusta No, dar pero- como cifras exactas, porque Ok. estamos en el 97%. en Pero este 1 momento. millón para... Pongámosle 1 millón Aproximarnos. para no ser más minuciosos, millón exactos. Si 1,000 estuvieran en un error, lo cual no justifica, ojo, yo no estoy diciendo con eso que hay fraude ni que Andrés Arauz o quienes están reclamando esto tengan la razón. Ok. Te estoy poniendo un escenario hipotético que fueran 1,000 votos los que estuvieran observables, quizás ahí hubo una Con novedad. perjudicación o con novedad, como se llama, con observaciones. Ok. Perfecto. Si aún así das 1,000 votos de baja, pongámosle el peor escenario, amigo. 10,000 votos dale de baja. Ya, Que no existe ese escenario. tampoco En un alcanza. tema no llegas ni al 1%. Entonces, yo creo que declarar fraude en un proceso así es ser irresponsable con la democracia del país. Yo ponía en la mañana un tuit importantísimo y yo decía, cuando un movimiento político, así lo hubiera hecho ADN, dices que hay fraude electoral, ¿sabes contra quién te estás yendo? ¿Quiénes son los de MJTV para empezar? Oye, son los muchachos de universidad, Claro, son los muchachos chicos. de Así los es. chicos. O sea, si tú has estado en esto, sabes, son Yo los mismo he chicos. estado ahí Ahí 3 está. veces, creo. Entonces o sea, cuando tú te dicen fraude, entonces tú eres el del fraude, porque ahí no estuvo metida la cúpula del Consejo Nacional Electoral, en el No, directorio. pues. Está metido el que está trabajando ahí. El ciudadano un muchacho de a pie, pues, normal. el universitario. El universitario normalmente. Ujú. Los universitarios en el 84.8% son jóvenes universitarios y el restante, los 11%, está entre docentes universitarios, Ya. que son parte también de las juntas, docentes de instituciones educativas y algunos que vienen desde los delegados, digamos, de las empresas público-privadas. Ok. Ya, ni siquiera es que vas a ver a todos los funcionarios públicos, ni a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, del Consejo Nacional Electoral. No es verdad. Eso no existe ya porque veía que irresponsablemente también alguien mencionaba esto. Eso es falso. ¿A qué me quiero referir como un segundo punto muy importante con relación al tema de la elección para cerrar esto? Te estás yendo contra ellos. Gente que tuvo que estar de 6:30 de la mañana hasta las 7 para poder, como MJTV, conformar las mesas. A partir de las 7 en punto de la mañana hasta las 5 de la tarde tuvieron que estar sentados 10 horas. Así es, con media hora de Recibiendo- almuerzo. En el mejor de los casos, corriendo. media hora. Corriendo, medio, comiendo ahí una latita de atún con arroz. Acabas las 5 de la tarde. Menos mal, ayer era más rápido porque era una papeleta, Claro. 5:40, en una hora máximo la gente terminó. Pero cuando te toca 5, 6, hasta 7 papeletas, Sí. te quedas 11, 12, 1 de la mañana. Consulta popular, ese caso fue terrible. Claro, y te acuerdas y venía con un montón de Claro, vainas más. Pero por pregunta. Entonces, y aparte cuando son por preguntas, te toca hacer todo esto. ¿Te imaginas ese panorama? Y aparte de eso, tener que regresar a tu hogar a esas altas horas de la noche. A veces no todos tienen carro, ni papi que les vaya a ver, Claro. ni para el Uber. Ujú, así Y aún así, somos irresponsables, porque hay que ser irresponsables. Y le dices que hay un fraude, primero contra ellos te estás yendo. Segundo, te estás yendo contra tu propia gente que fueron tus observadores políticos, que también están ganando una remuneración seguramente simbólica de 20, 30 dólares. que 20 dólares, entiendo. pero aún así te estás yendo contra ellos mismos. O sea, estás diciendo que el trabajo que han hecho tus observadores políticos no ha servido de absolutamente nada. Mira, más bien hubo en otras provincias, sobre todo en la costa y también en Azuay, que más bien cierta gente intentó meter papeletas allá. Yo digo, ¿En mira, serio? Sí. Y ahí salieron ayer en la prensa. O sea, de Revolución Ciudadana Sí, intentaron seguramente. meter papeletas. Sí, del movimiento RC. Pero más allá de eso, 5 papeletas, ¿en qué cambia o sea, es Claro, o sea, absurdo. O No sea, pesa mucho, ¿no? no pesa nada en realidad. Y a esto quiero llegar. O sea, me parece que yo sí quiero cerrar con esto. Me parece que es irresponsable. Lo digo a tus cámaras, es completamente irresponsable. Y sobre todo, es querer manchar la imagen. Yo me refiero específicamente a los MJTV y a los observadores políticos. Ya lo que pase en el directorio del Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, ya es otro cantar. Desconozco lo que puede pasar adentro, pero lo que sí te puedo dar fe y reconocer es lo que pasa dentro de las juntas electorales. Y yo no veo, y te lo hablo con mucha honestidad, Ajá. yo más bien recuerdo en la época de Guillermo Lasso versus Andrés Arauz, y también Lenín Moreno versus Guillermo Lasso, sobre todo que se presentaron algunas, no unas,
Yo recuerdo, venía con dato exacto, se presentaron 154,000 actas de inconsistencia. en la época 154,000. De todo el país. Es terrible, es altísimo. bastante. Ajá. Hoy no llegamos, en el mejor de los escenarios, a 1,000 actas de inconsistencia. Sí, Entonces, sí. multiplica, si fueran 1,000 actas por 350, fuera ya cuestionable. Pero aún así, digamos, el peor escenario que, Ajá. primero, no todos votan. Segundo, no todos votan por tu partido. O sea, te estás olvidando del nulo, del blanco y del partido de oposición al que estás reclamando. Entonces, no tiene el más mínimo sentido la lógica. Yo creo que la noche del 13 de abril O sea, ha sido Juan una Carlos, fiesta democrática. o sea, es imposible el fraude entonces. Yo al menos de en esta Junta magnitud no. de 1,000,000 No. de votos. No, eso Imposible. no. Y ya vamos a entrar en detalle porque yo analizaba también en la mañana con otro medio de comunicación, me decían, oye, pero ¿cómo es posible que la Revolución Ciudadana, es un medio de comunicación cercano al corrido, Ajá. me decía, ¿cómo es posible que la Revolución Ciudadana en la primera vuelta saca 44.07 y ahora estamos con 44.56? Que yo te decía ayer, ¿te acuerdas? Sí, va sí, a sí. quedarse en 44, que se creo llega al punto 50. Cierto es eso. Y, Ajá. y yo decía, mira, dice, o sea, no hemos subido ni medio punto. Le digo, a ver, no nos olvidemos, la primera vuelta había 16 candidatos Ujú. y no son votos endosables. Tercer elemento más importante que están viendo allá, dice Innova, que también tenía 44.50, sube a 10 55. puntos, Ajá. 11 puntos. Ajá. Él es el que sube, 11 puntos literalmente. Entonces, le digo, a ver, vamos entendiendo. Súmale todo lo que tenían los otros candidatos y súmale lo de Leonidas Issa, tampoco le da los 11 puntos a ninguno, ni a Novoa, y mucho menos a la Revolución Ciudadana. Ya. Pero yo les decía, hagamos un análisis real. Ustedes hablaron con los ciudadanos. Ustedes hablaron con el ciudadano que está vendiendo limón en la calle, el ciudadano que tiene su tiendita, el de la ferretería, el de la peluquería. ¿Han hablado con ellos? Porque, o sea, otra cosa es que tú hables con los dirigentes y líderes de los partidos políticos. No confundirnos con eso. Sí, sí. Ya, o sea, hablar con el líder político es una cosa. Es como que tú hablas conmigo y me dices, mira, Juan Carlos, tú representas de pronto a tu Al barrio, eres el presidente del observatorio. barrio. Ya, un ejemplo, Ya. ¿no? Tú eres el presidente del barrio Ok. y mi barrio tiene como 38,000 personas. ¿Eso te asegura que tienes 38,000 votos? No, 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 ni no. de cerca. Ujú. Mira, eso ni de cerca. Entonces, a mí me parece una irresponsabilidad decir esto, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí la lectura que yo tengo ya muy personal y Ujú. como analista político de este tema, yo le decía justo hoy en la mañana a mis estudiantes, hacíamos un análisis de cómo nos ha ido en este tema electoral, cómo les fue, Sí, sí. porque muchos de ellos estaban en las mesas Ok. y ellos me decían algo real. Profe, sabes que yo no me duele ver a un chico le han asaltado terriblemente, le han apuñalado el brazo. Qué bestia. Después Después de salir saliendo sí. de. Sí, y no del por las recinto. elecciones, sino por la inseguridad propia Ok. del país, Ya, o sea, regresando a casa. entiendo. O sea, lo típico robo. Y él decía hoy en la mañana, porque bueno, estaba vendado, y le digo, te digo que faltes. Me dice, no, o sea, yo tenía que venir. Y me dice él algo que me dejaba pensando, me dice, esto me cuesta una elección, pero a mí ni siquiera me preocupa el brazo. Me preocupa es que se cuestione, ellos se habían quedado como hasta las 8 de la noche. Le digo, ¿por qué se quedaron tanto? Dice, porque los vedores Daban y daban y nos daban y dale y dale. insistían y, por ejemplo, nos hicieron que abramos 3 veces las papeletas y que la rayita no estaba aquí, que porque se pasó una fundita ahí de la rayita, eso ya es nulo, eso no es válido, no es que. Y nos hicieron perder tanto el tiempo, que cuando salimos de la sesión educativa, dice, fuimos la última mesa en salir, ya no había nadie, Ya no hasta había yo nadie. irme a hacer alguna actividad personal, yo que salgo ya no encontraba ni militares, policía, ya estaba vacío el Habían colegio, ido. salgo a buscar un bus y me atracaron. ¿Y eso cuánta gente le habrá pasado? Yo porque escuché hoy el caso, cuánta gente que llegó en la mañana y te vas contra eso, o sea, y en serio ¿Y por qué Luisa González sale a decir que hubo fraude y ni siquiera personajes de su mismo movimiento político la apoyan en estos momentos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se va contra su misma militancia Luisa González en este sentido? A ver, yo tengo una lectura de esto. Ayer, cuando Luisa González da declaraciones, ella dice algo que me llama la atención, ¿no? Habló solo ella primero, ni siquiera habló su binomio. No habló es Diego verdad, Diego Diego Borja, Borja. habló solamente Luisa González, o al menos eso es lo que se pudo evidenciar En esa tarima, ¿no? en la Que dio tarima. esas Seguramente a la declaraciones. interna hubo Ujú. algunos entre ellos, ¿no? No le veo al buró político hablando ayer, más bien le veo hoy, como te mencionaba, algunos miembros del buró político, más bien dando declaraciones en las cuales aceptan una derrota tentativa. Digo tentativa porque aún no está el 100% y aún no se han proclamado resultados. Y yo sí cuido mucho de Ok. decir ciertas cosas que técnicamente Todavía aún no se están- pueden decir, ¿no? no se deberían decir, pero bueno, ya tenemos un balotaje. Yo siempre cuando doy estas entrevistas, antes de que ya se proclamen resultados definitivos, yo siempre digo, según el Consejo Nacional Electoral, estos son los datos, ¿no? Ujú. Entonces,
ningún miembro yo lo veo respaldándolo. Les vi más bien bastante tristes en sus rostros y todo. Abandonaron a Luisa González. Y yo no sé si el nombre sea abandonar, pero al menos en poco tiempo después de que ella ya baja de la tarima, la gente ya se fue, se retiró. Y eso quiere decir que a lo interno cada uno habrá hecho su mea culpa. Pero vamos haciendo más, entremos en un campo político que me parece importante analizar. Okay. Mira, para que tu programa se enriquezca mucho con esto. Yo creo que hay 3 errores políticos que comete la Revolución Ciudadana que hoy le cuestan no solamente una derrota, la peor derrota en la historia de la Revolución Ciudadana. Okay. ¿Cuáles son peor. esos errores? Mira que ni Andrés Arauz Lazo ni Novoa versus Luisa primera vez pasó esto de 11 puntos. La vez anterior fue 3.88 puntos. A ver, primero su binomio. Diego Borja, por ahí. Y lo reconocen, muchos de los líderes cercanos a la revolución lo reconocen. ¿Por qué te digo Diego Borja? Un economista cercano a Correa al inicio, luego estudiaron juntos con Correa, sin embargo, cuando dejó de ser ministro, lo primero que salió es a despotricar, a acabar y retirarse de ese momento Alianza País, que no era Revolución, de Alianza País. Y no nos olvidemos del fuera, Correa, fuera, que le sacaban. Cuando fue aquí en las Chiris, en una lluvia, ¿no? El puesto ahí su poncho y todo. Chévere. La tesis que él marca hace 25 años de la dolarización le quisieron empañar con eso. Yo creo y estoy seguro de algo, y eso sí le doy ventaja también a la revolución. Ni la revolución ni ADN tenían la idea y no les convendría retirar el dólar. Pero las declaraciones, segundo factor, de Paola, sobre todo de Paola Cabezas, se toma una vocería, no sé si el partido le dio, pero se toma una vocería creo que no le dio. Seguramente no le dio. Te tomas una vocería innecesaria y hablas, al finalizar el programa de Carlos Rojas en Políticamente Correcto de Coavisa, se toma la palabra y dice, alguien que ni te preguntó, es como que a mí no me preguntas mi edad y yo digo 20 años y después dicen, pero el man es mentiroso, él no tiene 20, o sea, algo que ni siquiera me preguntaste. O sea, algo de ese de gana dijo eso, nadie le pidió y se pronunció sobre este tema. Por supuesto, o sea, hablas de algo que ni siquiera me preguntas y que más bien me empañas y me perjudico yo mismo. Okay, ya. Entonces, resulta que ella habla de los famosos ecuadores, no supo cómo explicarlo, seguramente porque es bastante limitada en temas económicos. Jorge Peñafiel también le puso en aprietos. Por supuesto, de Construye, el asambleísta, y le pusieron aprietos. Sin embargo, ella no supo cómo desarrollar, o sea, no supo cómo presentar. Yo de ella o no hablaba nada, o simplemente yo explicaba que la política económica del partido y de la candidata están entregados a la ciudadanía, están entregados al Consejo Nacional Electoral y que pueden ingresar allá y que si alguna duda tienen frente a ellos, tienen un gran candidato a la vicepresidencia de la República que es Diego Borja. O sea, fue un golpe esto de los ecuadólares que en los resultados se vio que hizo efecto, ¿no? Un efecto negativo. Tú eres sociólogo, no eres médico. Si yo te hago una pregunta de medicina, tú tienes 2 opciones. Ser honesto y decir, ¿sabes qué, Juan Carlos? Mira, yo soy sociólogo. No soy médico y esa pregunta más bien yo quisiera hacerla en un programa con un amigo médico que tengo acá y él puede por supuesto, ¿no? Así de fácil, ser honesto. O responderme cualquier idiotez y decirme es que el hígado está en el pie y terminar haciendo el ridículo. Pero estuvieron 2 asambleístas ahí de Revolución Ciudadana. Estuvo Paola Cabezas y Gisela Garzón. De Pichincha. Pero entre las dos, ¿qué pasó? No son expertas en el tema económico y mucho más. Yo por eso te digo, cuando uno va a una entrevista, amigo, uno tiene que cuidarse muchísimo de lo que va a hablar. Precisamente por esto, porque uno tiene que tener datos exactos, técnicos, políticos y mucho más cuando hablas de economía. Y mucho más con un tema que ya venía siendo sensible. Pero le remata como tercer factor Rafael Correa con Ricardo Patiño en un programa con un canal ruso. Y que le termina complicando porque terminan prácticamente cuestionando. Primero hablan de geopolítica, hablan de Venezuela, hablan de los logros de Venezuela, hablan algo de Nicaragua. Pero al último se mandan de los dólares. O sea, se mandan y ellos conversan. Y mira, más impacto tuvo esta visualización política de la conversión que tuvieron Patiño esto. Porque Patiño no es un tipo querido, seamos francos. Patiño no es porque tú lo quieres. Se escapó por la sentencia y volvió después ya. Claro, y Patiño ni siquiera la interna del partido, y eso lo saben los militantes del partido, no es un tipo que... No le quieren a Patiño dentro de Revolución Ciudadana. No, tiene razón, tiene su pata como todos. Pero entonces, ¿quién le mete ahí? ¿Rafael Correa? Rafael Correa seguramente, claro que sí. Sin embargo, Patiño no es querido. Pero más allá de que lo quieras o no, porque eso ya no es el problema, él es un asambleísta actualmente, pero más allá, insisto, de las afinidades o no con Ricardo Patiño, tocas un tema que seguramente lo explicas a tu modo. Entonces, mira, se aprovechó de esto ADN y esta semana le dijeron, perfecto, vamos a pagarle con bolívares. Si está tan convencido que el proyecto y el proceso político venezolano es el adecuado en economía, paguémosle en bolívares. Entonces eso le complica el doble, ¿cachas? A Ricardo Patiño. Entonces yo creo que todo esto le friega
a todo el proyecto político que intentas mantener. Y finalmente, para variar, este tema del Consejo de Participación Ciudadana, los audios que salen la última semana, lo terminan complicando, porque Correa no aclaró mayor cosa sobre los últimos audios. Correa no, como nunca no pudo decir no soy yo, esta no es mi boca, ¿no? Entonces, yo creo que son errores propios, o sea, yo no creo que, a ver. Pero esos audios no fue campaña sucia, no son audios filtrados de alguna manera. Seguramente en estrategia política, ya te hablo como, yo sé lo que es una estrategia política, en efecto tú sabes que cuando te lanzas a la política tienes que cuidarte de absolutamente todo. Entonces, si tú seguramente no sé si ellos sabían que de esta información de los audios que los tenía guardados Verduga, sin embargo yo creo que te vas a una segunda vuelta, tienes una contienda electoral, la más difícil que ellos iban a enfrentar. ¿Por qué la más difícil? Mira este detalle. No es lo mismo enfrentarte a Guillermo Lasso, un Guillermo Lasso desgastado, por donde le quieras ver. Un Guillermo Lasso que tenían buenas preguntas, mira que esa consulta popular que lanzó Guillermo Lasso no era tan mala, había preguntas hasta de seguridad muy buenas. Pero perdió. Que yo hubiese apoyado, yo voté sí, porque no puedo votar no todo porque alguien me dice, o sí todo. Hay unas que voté no y otras sí. Sin embargo, Guillermo Lasso, a lo que se hubiera lanzado, perdía. El tipo ya no lo quería la gente. O sea, si él terminaba estos 4 años, que era lo lógico, que claro, termine en este 24 de mayo del 2025, el tipo salía desgastado. Salía con una credibilidad del 2, 3, 4%. ¿Eso es lo correcto? Sí, muerte cruzada. Pero tienes una figura como Daniel Noboa, con una popularidad que, sin ser el tipo carismático, ni un tipo tarimero, ni canchero, como se lo dice popularmente, oye, tienes una popularidad interesante con Daniel Noboa. Tienes gente que le sigue. Hay novoístas por primera vez. Lo que no hay lacistas, ni hubo morenistas. Así o sea, la gente no es que se tatuaba a Guillermo Lasso o a Lenín Moreno. Oye, Juan Carlos, pero hablando de novoístas, ¿el novoísmo es el nuevo correísmo? ¿Hay borregos morados en este sentido? Claro, sí. Yo ayer que pasaba por las Chiris, ya en camino a casa, un poco observando, veo compañeros que eran bastante Alianza País. Hoy los veo 100% novilovers. ¿Y a esto qué me quiero referir? Más allá de que cada quien tiene derecho a estar en el momento histórico de tu vida. O sea, seguramente hay gente que estuvo con el correísmo en su momento por factores, porque tal vez se sentían beneficiados o te sentías representado por ese gobierno. Y sí, es legítimo también cambiarte en un momento determinado que no sientes. Por algo existen los divorcios con la mujer que amas. Ya. Imagínate en política, ¿no? Pero hay gente que, claro, se cambió. Pero hay una nueva estructura que yo ayer veía, así, un análisis bastante psicosocial, y veo que hay una estructura interesante porque hay una clase media y media alta que por fin se siente representado por alguien. Esa misma clase que no se sentía necesariamente representada por Guillermo Lasso, verás. ¿Ya? Porque a ratos Guillermo Lasso se avergonzaban de decir soy lacista, y había un voto por Lasso medio discreto ahí, ¿no? Por creo. Pero esta vez con orgullo. Tienes un orgullo de coger la bandera tanto del Ecuador como la bandera color lila o color morada y salir así abiertamente. El tema de los cartones, por ejemplo, fue una estrategia política que ha pegado tanto que tú no ves en este momento un cartón en la basura. El que menos se pelea por tener un cartón en casa y por colocarlo allá y representarte que eres un cartón. Entonces, o sea, la clase media alta es prácticamente novoísta. No sé, no en su totalidad, pero claro, pero un gran porcentaje sin duda. Y la clase, sobre todo crema alta, que se llama acá, tanto de la costa como de la sierra, es ese voto duro por Noboa. Entonces, y por primera vez con este triunfo se sienten representados, porque no es lo mismo que tú votes por alguien, solo vas, votas y allá, si ganó bien y si no, no. Hoy se sienten representados. O sea, no votaron porque no vuelva a Correa, sino que votaron porque realmente están convencidos de Daniel Noboa. Sí, yo estoy convencido de lo que te digo, hay una gran cantidad de gente que ya no es anticorreísta nada más del voto de Noboa. Hay gente que ya es novoísta, hay gente que ya te pelea duro, así con un fanatismo como lo que es por Correa, hay un fanatismo lo que es por Noboa. Ese fanatismo tú nunca viste por Lenín Moreno ni por Guillermo Lasso. Por eso cuando te dicen, es que los 3 gobiernos han sido lo mismo, o sea, seguramente en temas político-técnicos o un poco los ideologías y todo por ahí quizás, pero ya a nivel ¿cómo te explico? De política comunitaria, política comunicacional, tú ya ves directamente gente que ya es novoísta, o sea, que ya se declara novoísta. ¿Y eso qué significa? ¿Garantiza una continuidad del gobierno de Noboa de aquí no solo a 4 años, sino siguiente, hasta que esta militancia se desgaste o Daniel Noboa se desgaste como figura política? Verás, es una pregunta algo compleja porque si esa pregunta tú hacías a alguien del correísmo hace exactamente 10 años, 2015, él te decía que el correísmo tenía siquiera 20 a 30 años más de vida. Han pasado 10 años, 2015 acá me refiero,
y ya no tienes al correísmo en el poder. No sé. Claro, tienes todavía una estructura interesante, o sea, tienes la mayoría en la Asamblea Nacional, tienes algunas Pero no GATS, llegan al poder. pero no vas a llegar al poder. Y difícilmente con esa estructura llegarán al poder y con esas figuras. Por ejemplo, algo que dicen los chats que se escuchaba del buró político es precisamente el tema de que ellos mismos entendían de que Luisa González no era la mejor opción. Correa lo cuestiona, ¿no? El tema de mujer Claro, lo cuestiona, lo dice en sus audios, el tema de ser mujer, o sea, porque claro, ahí tienes un posicionamiento de Paola Pavón que te dice es el tiempo de mujeres, pero una cosa es el tiempo de mujeres, pero no necesariamente esa figura que pusieron. No necesariamente Luisa. Luisa González. Seguramente el correísmo tenía figuras más fuertes como Marcela Guiñaga, pero ¿cuál es mi criterio de Marcela? Quizás Marcela tiene criterio propio y eso hace que el correísmo no le dé su respaldo al 100%. Entonces, Ok. creo, claro. Entonces, ¿cómo vemos de aquí en adelante el correísmo? ¿Tiene que renovarse? ¿Tiene que buscar otras figuras? Marcela Guiñaga, le ves un buen perfil para el futuro, pero Luisa ya no vuelve. Yo creería que Luisa González no vuelve por una tercer intento de poder, ya no. Yo, o sea, si yo fuera Correa, definitivamente no le pondría. Pero el correísmo tiene sorpresas. Mira que a la interna del correísmo la crítica más grande era con Diego Borja, porque incluso hablaban de Gustavo Yalc, que es un cuadro potente, de Guillaume Long, se hablaba de algunos cuadros que son potentes de pronto dentro, o al menos cercanos a ellos, ¿no? Sin embargo, Juan Carlos, perdón, ¿y por qué escogieron a Diego Borja si es que no...? tenías esas dudas. Exacto. Verás, asumo yo dos cosas. Asumo que Diego Borja financió gran parte de la campaña. Ok. Eso pudo haber sido un detonante porque si no, ¿cómo justificas? Vamos siendo francos, en política, si no tienes dinero, no eres parte de. Sí. Ya, y de hecho, aquí no hay que mentirnos. La mayoría de partidos políticos, no solo RC, todos los partidos políticos también ponen ciertas figuras. Algunos ni siquiera tienen en el TikTok 2,000 seguidores. Sin embargo, están de candidatos porque tienes que tener algo más que eso, ¿no? Dinero. Y por eso ves cuadros paupérrimos en la Asamblea Nacional, por ponerte un ejemplo, o en otros espacios, concejalías, etcétera, ¿no? ¿Por qué entra Borja? Yo asumo que seguramente Borja tiene dos aspectos por los que entra. Primero, seguramente financia con algo de la campaña, debe haber puesto un contingente importante. Segundo, yo creo que en el tema de Diego Borja le cuestionan la gran mayoría de la militancia y el propio buró político, pero es un tema muy personal de Correa. Correa yo le escuché porque le preguntaron le hicieron esta misma pregunta, ¿por qué Diego Borja? Y él decía que era una forma de demostrar que el correísmo sí es inclusivo, que a pesar de que tú no seas el militante, el adherente, el fanático, o por último, que tú no seas el cercano al correísmo, ellos te daban como la oportunidad para que no se diga que el correísmo es sectario, sino que es un correísmo inclusivo o incluyente. Pero ahí viene un detalle súper fuerte, porque de ser así, ahí viene un detalle súper grave lo que te voy a decir, de ser así, entonces el correísmo tomó una carta negra totalmente equivocada, y esos son los resultados. Entonces, porque por último hasta con Arauz sacaron más votos, porque mucha gente, más allá de la gente que es 100% fanática, hay un grupo de gente que cuestionó mucho esto, y sí, seguramente pudo haber ido a la urna y votar por su candidata, pero sabes que no hicieron campaña. Oye, pero entonces, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Que Revolución Ciudadana se metió el pie a ella misma. O sea, Revolución Ciudadana fue el enemigo de Revolución Ciudadana. Sus errores le costaron la elección presidencial. Ese es el mejor análisis que puedes decir. Cuando te pregunten por qué perdieron esto y te digan que el CNE, que el contencioso electoral, que por la persecución a Verónica Abad, que los 4 niños de Malvinas, que perdieron porque Noboa trajo a Tito el Bambino, que se pasó por el forro la Constitución, que no pidió licencia, porque es otra de las cosas que tanto se le atribuyen. Sí, sin duda hay un montón de factores. Pero cuando vas a la papeleta, yo te decía ayer, el tema de Verónica Abad no pesó absolutamente nada, o sea, no le bajó un punto a Noboa. El tema del petróleo derramado en Esmeraldas, tampoco. Lamentablemente no le bajó. ¿Por qué? Porque saca más votación esta vez en Esmeraldas que lo que sacó en la primera vuelta. Claro, y no te olvides que el petróleo se derrama para la segunda vuelta. Vamos, o sea, ha habido bastantes inundaciones, ha habido una falta de obra pública en ciertos sectores, inclusive te puedo dar fe de que te acaba de caerse algo por la LOAC, sin embargo no llega rápido la empresa el MOP, entonces no llega el Ministerio de Obra Pública inmediatamente a retirar, o sea, hay esos errores, digamos, administrativo-políticos, sin embargo ganas. O sea, te hablaba ayer el caso de Archidona, hay un triunfo, pero en Archidona espeluznante. 4-1 de ADN, en el mismo lugar donde le ibas a poner la cárcel. Entonces, si tú vamos entendiendo esto, Luisa gana Esmeraldas, gana evidentemente Manabí,
gana la provincia de Los Ríos y me parece que gana también el oro. 4 provincias. Ujú. En la sierra hay sucumbidos en la Amazonía, 5 provincias. 5 de 24. ¿Cuestionas eso y dices fraude? O sea, 5 de 24. Me parece delicado. Y aparte de ello, en el caso de Esmeraldas, el triunfo de González con Novoa, estamos hablando de 4 o 5 puntos porcentuales, que cuando hablas de balotaje, y una provincia que con todo el respeto le quiero mucho a Esmeraldas, pero Ajá. no es una provincia que determine el triunfo de tu candidato. Ok. Manabí sí, porque Manabí junto con Guayas y Pichincha son las provincias potentes, las que pueden, Pero perdió perdió Guayas Luisa González. pierden Guayas de Luis González. Por ejemplo, ese detalle, era obvio que tanto Aquiles Dar Álvarez como Marcela Guiñaga tenían que dar unas declaraciones reconociendo, yo creo que esa declaración más que reconocer su derrota, es reconocer su autoderrota a lo interno, decir, oye, puta, tenemos la provincia de esto. O sea, aquí tienes que ser una culpa también. En Quito es una victoria aplastante, 5-1. Qué bestia. O sea, eso no se ha visto. Mira, yo ayer te contaba, yo hago historia política por algunos años y he revisado todas las historias políticas de las segundas vueltas. Me puedes preguntar de cualquier, yo me acuerdo. Ujú. Y desde el 79 acá. No se ha visto en la época Roldós, Sixto Durán Ballén, gana Roldós. No se vio cuando ya se lanzó León Pérez Cordero versus Rodrigo Borja y ganó León Pérez Cordero aquí en Quito. No se vio cuando se fue Rodrigo Borja versus Abdalá Bucarán, ganó Rodrigo Borja. No se vio Sixto Durán Ballén, Jaime Nebot Sadi. No se vio Jaime Nebot Sadi versus Abdalá Bucarán, donde gana Abdalá. No se ha visto eso. Y peor, mira que ni siquiera se vio algún detalle que te voy a contar que yo lo compartí en la mañana. Cuando Yamil Maguad, exalcalde de Quito, Sí. del 94 al 98, se va a la presidencial con el papá de Daniel. En Quito todo el mundo dijo, pues ya le va a meter una paliza a Yamil Álvaro. Maguad a Álvaro Noboa. Le saca 7 puntos. en Yamil. Quito. Yamil, que fue Claro, alcalde claro. y un alcalde de los más queridos. Ok. Yo lo cuestiono mucho como presidente y en algunas reconozco su gran trabajo, Ujú. dentro de ellos la dolarización. Sí. Pero para irte cerrando este tema, aún así, Yamil Maguad Witt le saca apenas 7 puntos en Quito. Por eso fue muy cuestionado la segunda vuelta entre Yamil Maguad y Álvaro Noboa Pontón, porque la diferencia fue 1.82% en el balotaje nacional. Entonces, si vamos a hablar de esto, imagínate, si un Yamil Maguad, que era exalcalde de Quito y muy querido, pudo sacar una diferencia de más de 7 puntos, que ahora se dé un 5-1 con casi más de 26 puntos, es algo que si esa lectura no la tiene la revolución, complicada. Juan Carlos, ya para ir terminando, Ujú. para ir terminando este análisis postelectoral, ¿tú cómo ves de aquí el futuro en cuanto a la administración de Daniel Noboa? ¿Qué tiene que hacer él para seguir teniendo este respaldo ciudadano y no perderlo con los errores que ha cometido en su administración anterior interina? ¿Cómo le ves? ¿Qué tiene que hacer Daniel Noboa para mantenerse en el poder? Tenía año y medio cuando empieza el gobierno de Noboa, de noviembre hasta mayo de este año, noviembre de 2023 hasta mayo de 2025. Le costó muchísimo poder cumplir gran parte de su oferta. Empieza bastante complejo en enero cuando él decide subir el IVA al 15% por el tema de seguridad y por lo que pasó, para mí un show, y te digo con mucho cariño, pero un show total en TC Televisión. ¿Un show dices lo de TCT? Sí, para mí sí. Fue falso. Para mí es falso eso, para mí no. O sea, cuando tú llegas a secuestrar o que llegas a eso, vas y matas siquiera al guardia. O sea, el conflicto armado interno fue fruto de un... Yo creo que empieza por ahí, pero es una estrategia. Mira que en política las estrategias es interesantísima porque tú necesitas generar un falso positivo para empezar a retribuir ¿Y cosas. qué fue eso? ¿Un autoatentado? Verás, cuando tú quieres en serio, digamos que alguien nos quiere autotentar aquí Ok. y solo nos bota al piso y no se lleva ni un celular. Y queda ahí porque Y no queda hubo ahí. ni investigación. Al ni menos se nada. nos lleven al amigo de producción. No, pues, O al menos al señor que casi no me deja pasar acá. O sea, cuando tú en serio quieres hacer un atentado de verdad y quieres llamar la atención, al menos te lo bajas del guardia. O sea, seamos bien sinceros. Pero más allá de eso, o sea, se justifica, te suben un 15% del IVA, el plan Fénix, y yo creo que hasta los que votaron por Nova aún no terminan de comprender todo el plan Fénix, y eso justificó el 15% del IVA. Los combustibles, la subida. Subió los combustibles en efecto, ha subido cualquier cantidad de cosas y creo que la gente que va al mercado o la gente que compra en la tiendita se da cuenta también de esto. Ha sido un gobierno bastante complicado. Yo veo que sus ministros y ministras son poco de territorio. Casi la única voz oficial es Daniel Noboa o su ministro en este momento de gobierno, que es José de la Gasca. Y cuando estuvo Wong de ministro, también un ministro altamente prepotente y todo, Sí, un tipo que demasiado. se le iba los cables. Sí, sí. Si ese es el gobierno que vas a manejar 4 años, no le dura.
¿Sabes por qué? Porque una cosa es que te aguanten año y medio, porque sabían dos detalles del pueblo ecuatoriano. Que malo bien en año y medio, o cambias de gobierno o le ratificas 4 años. Hoy empieza realmente el gobierno de Noboa, con todos los errores del pasado. Yo como ecuatoriano, así hubiese ganado la otra candidata, Luisa González, sin duda como ecuatoriano jamás. Yo sí me parece irresponsable que en la mañana alguien me respondía en un mensaje, en una red social me ponía, odio, decía, y espero que todos los que votaron por Noboa se hundan, se pudran, se vayan al infierno. Yo no puedo pensar eso. Claro, demasiado es extremismo, es fanatismo, me parece. Totalmente, un fanatismo brutal. Entonces yo sí, de verdad, yo espero que los 4 años de Daniel Noboa pueda cumplir su plan de trabajo, que es bastante limitado, ojo, te quiero dar fe de esto, no es que es un plan de trabajo, yo te dije que participamos en el Comité Nacional de Debates y participamos en el debate central de hace 3 semanas que se dieron, y yo me quedé ni siquiera en 0, me quedé con -10, si se puede decir así, porque no se analizó el tema de educación, por ejemplo, no hay claridad como qué va a pasar con los jóvenes que salen del colegio a la universidad, si se garantiza de alguna manera, académicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Hay un método para poder garantizar el ingreso a la universidad, no se analizó, por ejemplo, el tema de salud, hay mucho cuestionamiento que no hay ni siquiera pastillas básicas en los hospitales. No hay medicamentos, sí. Ajá, el medicamento básico, ni peor, hablamos de un medicamento que son virales, otros virales que son más costosos. El tema de seguridad y criminalidad, creo que la gente sigue temiendo por su vida, o sea... Hubo una masacre el mismo día de las elecciones, en Isla Trinitaria. Sí, y hablaba, ayer también escuché que un muchacho que estaba viniendo con su padre afuera de las elecciones, también lo mataron en Cuenca. Y así, o sea, vas viendo esto, veo que hay ministerios que no responden y han devuelto el dinero, el presupuesto que se le asigna. Hablo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Si yo te juro que te digo, pongo $10 aquí, te digo, a ver, te nombro 10 ministerios, solo nómbrame el ministro, pierdes los $10. Y de paso pierdo yo también. Porque no conocemos. De Cultura no sabemos quién es. Se llama Muñoz, del apellido, de Romina Muñoz, del apellido de la ministra. ¿Y qué han hecho? No, pero no he visto... a eso voy, correcto. Entonces no han utilizado el presupuesto. No solo que devuelven, claro, devuelven el presupuesto, pero lo más grave es que tienes, o sea, si tú no entiendes, y esto yo quiero decirle a la gente, si tú no entendemos como ecuatorianos, que un muchacho que está en cultura, son 2 muchachos menos que estén en la calle siendo delincuentes, no entendemos cómo funciona un país. Al muchacho, al joven, tienes que darle la oportunidad que esté en espacios culturales, educación popular, educación social. Eso es lo que el chico le mantiene distraído, que es necesario en un ser humano, pero lo segundo que es más importante, le tienes capacitándose de manera permanente. Juan Carlos, ya para terminar, ¿qué mensaje le das a la ciudadanía ya respecto ya a esta decisión, a esta victoria de Daniel Noboa? Y respecto también a esto de la constituyente, que deja también incertidumbre en el futuro. Y el Consejo de Participación, que dice que se va a dar de baja. Solo la elección del día de ayer costó $81.254.000, exactamente eso costó, una papeleta. Si vamos a ir al constituyente, significa, y una papeleta pequeña, porque no te olvides que los costos también van variando en función de la dimensión. Si vamos a una consulta popular, porque para ir a la constituyente, tenemos que ir primero a una consulta popular, ganar la consulta popular e ir a la constituyente. Okay. Una vez que se da la constituyente, convocar elecciones de asambleístas constituyentes. Una vez que ganas la asamblea constituyente, se aprueba la asamblea constituyente y vuelve al pueblo a una consulta popular. Y una vez que ganamos recién en la consulta popular, recién ahí cambia la carta magna de nuestro país. Esto es gravísimo. Si solo te digo que una papeleta te cuesta 81 millones literalmente. Todo este proceso puede costarnos tranquilamente entre 300 y 400 millones de dólares. Un hospital puede costar entre 20 y 23 millones de dólares construir. Y te vas a botar 400 millones de dólares en todo ese tema. Yo sí creería que el gobierno tiene que buscar otro mecanismo si se quiere dar de baja, porque es complicado el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la Corte Constitucional, pero o a través de un referéndum, que es diferente a la consulta popular, porque la única forma de bajarte eso sería bajo un referéndum. Pero de ahí, si es que vamos a estar prácticamente 4 años en elecciones, los únicos contentos van a ser los chicos del CNE, que van a tener trabajo durante 4 años, de trabajo provisional. Años seguidos, cada van a tener mucho trabajo. Pero como ecuatoriano en la situación económica que está el país, yo no lo veo tan viable. Sin embargo, ha sido la propuesta de campaña con la que algo el país conoció. Yo le invito a la gente, si ahorita me gustaría hacer un programa contigo en la calle y preguntarle a la gente si aún se acuerda,
al menos dos propuestas de Daniel Noboa. No, buena. Es Una interesante. buena idea. Y Sí, unos sí. por el centro de Quito, por el sur de Quito y por la Universidad de Quito. Tanto la Ok. central como Salesiana, Católica, que están, y Politécnica, que están en el mismo Mm. reducto. Y preguntarle a la gente algo súper sencillito. ¿Se acuerdan al menos, muchachos? A ver, primero, ¿por quién votaste? El que te diga Novoa, perfecto, chévere. Dinos unas dos propuestitas de Novoa. A ver qué nos dice. Yo finalmente sí le quiero decir a nuestros amigos que nos han visto que ese tipo de espacios son muy válidos para poder analizar, debatir política y que esperamos que esto se pueda abrir estos espacios a otras voces, a ver si hacemos un foro más potente, te Ok. propongo, Ujú. un foro más Perfecto. activo con diferentes jóvenes líderes y lideresas de esta ciudad, independientemente de su ideología política, porque yo creo que lo peor que puedes hacer es pelearte por un candidato, pelearte por Sí. una postura política e invitarles a que puedan participar de esto, ¿no? Y si realmente, amigos, le quieren al Ecuador, ya no es momento de esperar que un gobierno te resuelva. El gobierno no resuelve absolutamente nada. Nosotros mismos tenemos que empezar a proyectar y a ser responsables también con eso, sobre todo, ensuciarnos también las manos en el lodo para poder entender cómo se construye un país. Seamos proponentes. Y yo también invito a la gente a que, a los jóvenes sobre todo, y el voto, si bien es cierto, esta vez ya no fue tanto de jóvenes, el voto del adulto mayor. Mira que ese Cierto, es un ¿no? programa especial, deberíamos hacer eso. Cómo el adulto mayor salió a votar a las personas con discapacidad. Pero sí pienso que es momento que la gente tiene que empezar a ser responsable, ya no solo con el voto, sino con el país. Ok, muchísimas gracias Juan Carlos. Hemos estado con Juan Carlos Rojas, analista político y catedrático universitario y director de un observatorio electoral, al cual le agradecemos. Muchas gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros. Ha sido una charla demasiado, muy Espero enriquecedora. que no te hayas aburrido. Muy ilustrativa esta charla y les agradecemos a toda nuestra audiencia por haber estado aquí en Sin Códigos en un nuevo episodio más postelectoral analizando los resultados electorales de este pasado 13 de abril. Soy David Morocho Velastegui y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Chao, chao.